Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Morales, estudiante de la UNAD, específicamente de Administración de Empresas, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocio de CACEN. Y presento la fase 4 de la materia Sistemas de Información Gerencial. Entonces iniciamos con la exposición de nuestro trabajo, de nuestra actividad. Y mi código de estudiante, bueno, o el código del estudiante 100-103 del grupo 2, presentado a nuestra profesora, tutora, Lady Johanna Cabrera Rojas. Entonces, iniciamos con la exposición y el tema central de estudio es la educación financiera y el manejo de las finanzas en los jóvenes universitarios. Digamos que este es nuestro tema central, el cual le escogimos para esta actividad. Y la problemática o objetivo de estudio son los factores que inciden en el bajo nivel de metas financieras en los jóvenes universitarios de 18 a 30 años en la ciudad de Cartagena durante el segundo periodo académico del año 2025, el año que nos encontramos actualmente. Y nuestra pregunta de investigación o investigar es la siguiente: ¿cuáles son los factores que inciden en el bajo nivel de cumplimiento de metas financieras en los jóvenes universitarios de 18 a 30 años en la ciudad de Cartagena durante el segundo periodo universitario del año 2025? Entonces, teniendo en cuenta el tema central o la problemática de investigación, esto, esto nos enfocaremos en esto. Ok, y los principales hallazgos fueron los siguientes. El total de estudiantes encuestados, teníamos las dos opciones de hacer encuestas o entrevistas, fueron cuatro, dado un porcentaje de 50% hombres y 50% mujeres. En total fueron dos hombres y dos mujeres. Con un 75% de las edades, de edad entre 25 a 30 años, promedio de edades, digamos que jóvenes adultos, podríamos llamarlo de esta manera, que cursan segundo y tercer periodo o tercer semestre universitario. 25% entre edad de 18 a 20 años. Entonces, debemos notar que tres están en edad de 25 a 30 años y una de las personas encuestadas está de 18 a 20 años. El 50% de estudiantes que cursan tercer semestre, el 25% de los estudiantes primer semestre y el otro 25% de los estudiantes el segundo semestre. Podemos ver las gráficas para ser más explícito. Por acá tenemos también varias de las preguntas con la gráfica y el resultado que nos arrojó estas encuestas. Por ejemplo, ¿qué crees que tienen conocimientos básicos crees que tienes conocimientos básicos en finanzas? Donde nos dice que el 66,7% de los estudiantes dijo que no tiene conocimiento en finanzas y el restante 33,3% dijo que sí. Y realizan presupuestos mensuales, donde notamos que el 50%, el mayor número, dice que a veces realiza presupuestos, o sea, no es algo constante o algo que se habitúa, sino que de vez en cuando toman la decisión de realizar presupuestos. El 25% dice nunca y el otro 25% dice siempre. Entonces podemos notar que son cifras muy bajas en cuanto a los jóvenes con respecto a la educación financiera. Por eso este tema me pareció de suprema importancia debido a que en este momento yo me encuentro estudiando, laborando, pero en tiempos atrás, digamos que ese rango de edad
a nosotros como tal nunca se nos enseñó con respecto a educación financiera. Si eso hubiese sucedido, posiblemente hoy la historia, no solamente mía, sino de muchos, fuese diferente. Pero bueno, aún estamos a tiempo. Entonces, continuamos. Por ejemplo, esta pregunta que creo que es una de las más importantes en este certamen y dice que ¿crees que es importante realizar un presupuesto? El 100% de las personas decidieron que sí. Entonces, creo que sí es importante para todos los jóvenes o estudiantes en este rango de edad. Y por otra parte, el 50% de los estudiantes ha recibido formación en manejo de las finanzas, mientras que otro 50% no. Yo creo que este 50%, según las investigaciones, es porque muchos han tomado la decisión de aprender. Puede ser directamente en su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque quizás tuvieron papás que se dedicaron a aprender sobre finanzas o en algún momento en los estudios o se interesaron por medio de redes. Algún interés nació en estas personas o en estos jóvenes donde el 50% de los estudiantes recibe información sobre finanzas, mientras que el otro 50% no. Durante la encuesta, el 50% de los estudiantes se identifican mucho con el ahorro. Otra pregunta, mientras que el 25% de los estudiantes restantes adquieren deuda, otros como tal no adquieren ningún tipo de deuda, pero no saben administrar su capital o sus ingresos o lo que les suplen, por decirlo de esta manera, sus padres. Seguimos. Cabe resaltar acá, compañera, tutora, que hice varias diapositivas enfocadas más en los gráficos. O sea, sé que la guía nos hablaba de 4 diapositivas, pero hay unas que están por medio de los gráficos, pero igual yo estaré explicando de esta manera lo que cada una de ellas significa. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿usas algún tipo de producto financiero? El 50% dice que sí, que otros productos diferentes a los que establecimos en las preguntas, y el 50% dice que cuentas de ahorro. Entonces, aquí podemos notar algo muy importante y es que la falta de educación financiera denota en este punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos educación financiera, una de las cosas más importantes que en la que nos inclinamos, aquellos que conocemos de educación financiera, aquellos que estamos preparándonos en este área, sabemos que las inversiones generan algo de activo. En cuanto a los ahorros, no, los ahorros quizás generan algo de activo, pero es algo muy, muy, muy pasivo. De hecho, si nos ponemos a analizar los ahorros o cuentas de ahorro específicamente, generan gastos de cobranza, por ejemplo, manejo de tarjeta, entre otras cosas. Entonces nos damos cuenta de la falencia en la que nos encontramos en este tiempo o tiempos atrás, en la que se encuentran directamente los jóvenes del segundo periodo del 2025. ¿Ha recibido alguna formación en finanzas personales? El 50 sí, el 50 no, como lo decíamos anteriormente. ¿Y con qué concepto de finanzas te identificas más? Ya lo vimos anteriormente. Quiero repasarlos con la gráfica 25, 25 y 50. Según algunos expertos, me llamó mucho la atención lo que decían estos expertos, de entre estos, uno que quizás todos acá, los que vamos a escuchar esta posición, conocemos es Kiyosaki. Ustedes conocen Kiyosaki, un conferencista y autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, donde Kiyosaki destaca la importancia de la educación financiera y cómo el sistema educativo no prepara a las personas para administrar su finanzas. Yo creo que este es una de los hallazgos, de las opiniones más importantes debido a que proviene de uno de los hombres más ricos del mundo. Sabemos que Kiyosaki
Es un hombre, no diría que millonario, sino multimillonario debido a la forma en que ha generado su riqueza. Por otra parte, tenemos Durán y Baumont del año 2022, según esta opinión de un experto, dice, investigaron sobre la implementación de la educación financiera en colegios, resaltando la necesidad de incluirla en el currículo académico para fomentar una cultura financiera desde temprana edad, lo que comentábamos ahorita, que normalmente el 50% no tiene, debido a que posiblemente en las instituciones o en sus hogares no han sido instruidos de esta manera. También por otro lado, el señor Oscar Hoyo, que ha trabajado con la educación financiera y el impacto que ha generado este tema en los jóvenes. Lo decíamos, si no creamos una cultura financiera desde muy temprana edad, va a ser muy complicado que a una edad adulta se tenga una buena administración de los recursos. Entonces, esto inicia desde el principio y como hallazgo de mi parte, yo puedo decir que es importante que en nuestras generaciones esto se enseñe, de que si en las instituciones esto no se da, nosotros como padres, como cabeza de hogares, debemos empezar a generar esta cultura en nuestras familias, en nuestros hogares, para que hayan personas con mejor educación financiera. Y el señor Daniel Esteban Arismendi, que también me parece muy importante en este tiempo, un estudiante, quien se dedicó a investigar sobre educación financiera y la relación con la toma de decisiones. Esto es supremamente importante porque de esto depende el futuro de muchas personas al tomar decisiones financieramente. Si no se tiene, como lo decíamos ahorita, educación financiera, muchas personas podemos ver sin discriminar. Sabemos que estamos enfocados en alumnos de 18 a 30 años, pero hoy en día muchas personas lamentan de 60 a 70 años el no haber tenido una buena educación financiera que quizás los ha llevado a perder sus recursos o a no tener una libertad financiera en este tiempo. Entonces, continuamos. Basado en los factores que influyen en el bajo nivel de cumplimiento de metas financieras en jóvenes universitarios, refleja una información ineficiente en educación financiera, afectando la forma de diseñar planes financieros y el cumplimiento de objetivos financieros durante esta etapa. Dice, algunos de los expertos consultados, como vimos anteriormente, sugieren estudiar el impacto que deja la falta de educación financiera en el entorno familiar, donde se cree que es la raíz de la problemática, y ciertamente es así la raíz de la problemática. Otro, según The Social Dilemma, dice que la falta de formación financiera en las universidades, esto es un documental de Social Dilemma, alerta a tener mucho cuidado con las plataformas, quienes pueden incurrir en gastos convirtiéndose en hábitos de consumo si no se tiene educación financiera. Las plataformas digitales. Es muy importante esto porque es lo que estamos viendo. Los jóvenes ahorita están muy enfocados en la tecnología, pero lo importante acá y resalto esto es que no le están dando un uso adecuado a la tecnología o a las redes, simplemente se está convirtiendo, en vez de convertirse en un activo, en una forma de generar recursos, ingresos pasivos o avanzados, lo que se está convirtiendo en generar gastos y un hábito de consumo masivo notamos en este tiempo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Son hallazgos de este documental de Social Dilemma y es muy importante. Algunas noticias, por último, destacan la falta de educación financiera en los jóvenes universitarios entre los 18 a 30 años. Y yo creo que esto no solamente es en Colombia, hablando de Colombia, de Cartagena específicamente, pero quiero resaltar este punto y esto es en todo el mundo. Toda Latinoamérica está generando consumos masivos, hábitos o malos hábitos en cuanto a la educación financiera.
Y en conclusión, quiero terminar con esto importante. La falta de educación financiera afecta a la mayoría de las personas en casos especiales. Las encuestas realizadas a los jóvenes universitarios nos muestran que es necesario priorizar en educar a nuestros jóvenes en las universidades. Es importante de que en las universidades, desde ya, para este periodo, se comience a educar a nuestros jóvenes. De hecho, a nosotros también que estamos estudiando, que pasamos de ese rango de edad en educación financiera, muy importante para poder crear prospectos o jóvenes con un buen manejo, una buena administración de las finanzas. Implementar programas de educación financiera desde el inicio del periodo académico es muy importante para incentivar la buena práctica financiera y educar a nuestros jóvenes a tener buenos hábitos financieros. Por otra parte, el consumo masivo en las redes sociales no aporta ningún tipo de ayuda a nuestros jóvenes debido al consumo de redes sociales durante el día. Estudios y documentales indican que el 20% de los jóvenes tiene malos hábitos. Esto es un estudio que se hizo en Cartagena y nos da el 20% de malos hábitos financieros. Si solamente el 20% de Cartagena, si hablamos mundialmente, yo creería que estamos en el 99% de los gastos, de los malos hábitos financieros debido a las redes sociales. Y por último, crear vínculos con entidades financieras, muy importante esto, para diseñar planes de capacitación financiera y apoyar a los jóvenes a que establezcan buenos hábitos financieros. Entonces,